al 8. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versos del 5 al 8. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echada por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Pues pueden ya sentarse, hermanos, en esta hora. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con una serie que estamos hablando, que le hemos puesto desarrollando una fe que obra o una fe que trabaja. Y en este día, hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que es muy, pero muy importante para todos nosotros, y tiene que ver, hermanos, con el hecho de cómo hacer decisiones. Cómo hacer decisiones. Y vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana con respecto, y especialmente en el libro de Santiago, con respecto a hacer decisiones. Hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, de que la vida, hermanos, está llena de decisiones. Y es básicamente, hermanos, una serie de elecciones que hacemos cada día. Tenemos que evaluar, tenemos que decidir, tenemos que llegar a conclusiones. Hermanos, la calidad de vida que nosotros tengamos va a ser determinada por la clase de decisiones que hagamos en ella. Quiero, hermanos, repetir esto porque es muy importante. La calidad de vida que tengamos va a ser determinada por la clase de decisiones que hagamos en ella. Algunas decisiones nos van a traer gozo, otras nos van a traer pesar. Pero, hermano, quiero que piensen esta mañana, y esto es algo muy importante, la calidad, hermanos, de vida que tengamos. Ahorita mismo quizás usted está viviendo una situación tal vez un tanto difícil por una decisión que usted hizo. Yo sé que tal vez hay mucha gente que tal vez está viviendo acá algunas cosas muy, muy buenas en sus vidas por la clase de decisión que ustedes hicieron. Entonces, una vez más quiero repetir esto. La calidad de vida, hermanos, que nosotros tengamos va a depender de la clase de decisiones que hagamos. Por eso es muy importante, hermanos, saber cómo hacer nuestras decisiones. Algunas nos van a traer alegría, otras nos van a traer pesar. Se dice que en una ocasión un joven hombre de negocios fue a un ejecutivo y le pidió sabiduría. Y le dijo: ¿cuál es el secreto del éxito en los negocios? El hombre le respondió: decisiones sabias. ¿Cómo puedo aprender a hacer decisiones sabias?, dijo el hombre. Experiencia, contestó el ejecutivo. ¿Y cómo adquieres experiencia?, preguntó. Y la respuesta fue: bueno, decisiones equivocadas. O sea que es la manera que muchas veces se aprende la experiencia. Ahora, hermanos, la realidad es de que por el hecho de que nosotros somos humanos, todos tenemos una posibilidad muy grande de equivocarnos. Esperamos mucho, pagamos mucho, decimos las cosas de manera equivocada. Y, hermanos, quizás algunos en esta mañana están haciendo decisiones difíciles o están tal vez por hacer decisiones difíciles en esta misma semana. Otros tal vez no lo saben, pero quizás tendrán que hacer una decisión mayor, a lo mejor el día de mañana. La vida, hermano, está llena de elecciones, de decisiones. Entonces Santiago, hermanos, habla de cómo hacer decisiones, cómo te decides. Y, hermanos, en este capítulo y en este pasaje que leímos, él nos presenta el problema y luego nos da una prescripción o nos da una receta de lo que tenemos que hacer. Y luego enseguida Santiago nos da una promesa. Entonces, yo quiero que tú pongas mucha atención en esta mañana porque es algo muy importante lo que vamos a ver. Entonces, Santiago empieza entonces
con el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la indecisión. El verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Otra versión dice, es indeciso en todo lo que hace. Hermanos, en el griego, la palabra doble ánimo literalmente significa dos almas que se van en diferentes direcciones, prioridades divididas, lealtades divididas. Entonces, en algún momento, hermanos, todos nos hemos sentido de esa manera, cuando tratamos de hacer dos cosas al mismo tiempo. No sabemos realmente qué es lo que queremos. Entonces, tenemos que decidirnos. El doble ánimo es agobiante, o sea, nos hace inestables, nos hace inconstantes. Esta palabra es traducida también como confusos en muchas partes de la Biblia. Y es usada esta palabra para describir a una persona ebria. O sea, Santiago está diciendo, si tú no puedes hacer decisiones, eso te producirá un estilo de vida inestable. Todos tus caminos serán inestables. Ahora, quiero mostrarles tres maneras en que la indecisión nos hace inestables. Por ejemplo, en el área emocional, crea en nosotros emociones inestables. O sea, cuando no estamos seguros de algo, nos preguntamos, casi siempre, ¿verdad? ¿Hice lo correcto? Cuando no podemos hacer decisiones firmes, eso crea una inestabilidad emocional en nuestra vida. Y podemos pensar, ¿verdad?, que a veces vamos de un estado emocional a otro. Entonces, en el área emocional crea emociones inestables. En el área relacional crea relaciones inestables también. O sea, la falta de compromiso, ustedes saben que es una de las causas que destruye a los matrimonios. Cuando no tienes la habilidad de decidirte, haré esto, haré aquello, inestabilidad en las relaciones. Cuando no hacemos decisiones firmes en el trabajo, como por ejemplo, o como padres, decimos una cosa y luego decimos otra. Les mandamos o les damos mensajes dobles a nuestros hijos y eso causa inestabilidad. Y muchas veces, hermanos, nos toma más energía el estar decidiéndonos que en realizar lo que queremos. Y entonces crea eso emociones inestables por otro lado, en el área emocional, pero también en el área de relaciones o relacional, crea relaciones inestables. Y luego en la vida espiritual, hermanos, esto crea una vida espiritual inestable. Por eso el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, bloquea nuestras oraciones. La indecisión hace que Dios no nos dé lo que Él quiere darnos y que nosotros no lo recibamos. A veces, ¿verdad?, escuchamos personas que luego dicen, ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? Bueno, tal vez no hemos sido suficientemente específicos. Tal vez nunca hemos decidido qué es lo que realmente queremos. O sea, no tenemos una meta específica. Una mente indecisa, de doble ánimo, puede guiarnos a un doble estilo de vida. O sea, es cuando queremos hacer la voluntad de Dios y la nuestra a la misma vez. Estamos indecisos. Es cuando, por ejemplo, sabemos lo que es correcto, pero hacemos lo malo de todos modos. Cuando tratamos de vivir en dos personas, el doble ánimo, una mente dividida, produce una doble vida, causa inestabilidad en todos tus caminos y produce un estilo de vida inestable. Entonces, Santiago pone aquí cuál es el problema, ¿verdad? El problema es la indecisión. Ahora, ¿cuál es la solución? Y Santiago, ¿verdad?, en breves palabras, pues Santiago dice, bueno, pide sabiduría. Dice el verso, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, podríamos decir, bueno, hazlo, ¿verdad? Pide sabiduría y ya está. Pero, hermanos, Santiago, siendo un libro tan práctico, no solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino que cómo hacerlo. Y entonces después Santiago, al responder, bueno, ¿cuál es? El problema es la indecisión. ¿Cuál es la solución? Bueno, pide sabiduría. Y está aquí el texto.
Pero luego entonces nos da 3 pasos prácticos el apóstol Santiago. Y es algo que tenemos nosotros que echar mano, ¿verdad? Y aprovechar esto, ¿verdad? Porque son pasos prácticos en la situación de pedir sabiduría. Y entonces eso lo vamos a llamar la prescripción o como la receta. Entonces hay 3 pasos prácticos en el asunto de pedir sabiduría. En primer lugar, él dice que tenemos que admitir nuestra necesidad. Admite tu necesidad. El verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. O sea, hermanos, pareciera que como que hay un poco de sarcasmo en esa declaración. Como que Santiago está diciendo, bueno, por si acaso ustedes no tienen todas las respuestas. Pues hermanos, lógicamente nadie tiene todas las respuestas. Santiago, hermanos, es el libro de sabiduría en el Nuevo Testamento, así como Proverbios es el libro de sabiduría en el Antiguo Testamento. Y a todos, hermanos, nos falta sabiduría. Es algo universal. A todos nos falta sabiduría. Ahora, la sabiduría, como hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, y esto es muy importante, la sabiduría es diferente al conocimiento. La sabiduría podemos decir que es el conocimiento puesto en práctica de manera correcta. Sabiduría, hermanos, es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Sabiduría es hacer decisiones de la manera en que Dios las haría. Entonces, la palabra que se usa incluso para la sabiduría es la palabra griega sofía. Y hay un término que es filosofía, que hacen la palabra filosofía, que es el amor a la sabiduría. Entonces, sabiduría significa la aplicación correcta del conocimiento. Hermanos, la Biblia habla mucho más acerca de la sabiduría, pero todos estamos interesados en el conocimiento. Y hermanos, tenemos que entender, el mundo se impresiona con el conocimiento. Dios se impresiona con la sabiduría. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo he conocido mucha gente que sabe mucho, tiene mucho conocimiento de todo, pero hermanos, no tienen nada de sabiduría. Con perdón de ustedes, pero son unos brutos. O sea, no tienen nada de sabiduría. Sabe mucho esa persona, pero realmente la manera en que trata a su esposa, la manera en que trata a sus hijos, la manera en que trata a la gente, nada de sabiduría, pero sí mucho conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que haces con tu conocimiento? ¿Lo usas con sabiduría? Hermano, la sabiduría es la habilidad de hacer decisiones de manera en que Dios las haría. Entonces tenemos que admitir que necesitamos sabiduría. Proverbios 11 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. O sea, hermanos, la soberbia o el orgullo bloquea la sabiduría. Tú no puedes aprender nada si piensas que tú lo sabes todo. En otras palabras, el admitir que no tenemos sabiduría es el principio de la sabiduría. Para algunos eso es difícil de admitir. Para algunos es difícil decir, no tengo todas las respuestas, no lo sé todo. No sé cuándo fue la última vez que tú dijiste, me equivoqué. Porque eso, hermanos, muestra cuán sabio tú eres, cuando reconoces que te equivocaste. Entonces, la clave para obtener sabiduría es empezar diciendo, no sé, Señor, qué es lo que quieres que yo haga. Admite que no tienes todas las respuestas, o sea, admite tu necesidad. Ahora, en segundo lugar, Santiago dice, entonces pide sabiduría. Ora al Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, la única manera, hermanos, y esto es importante, la única manera de obtener sabiduría es pidiéndosela a Dios, porque es de donde viene la sabiduría. Otra vez, tú puedes obtener conocimiento de muchas formas, de muchas fuentes, pero sabiduría, y esto es importante, solamente viene pidiéndosela a Dios. Es posible, hermanos, que haya una persona que no tenga casi nada de conocimiento, que sepa muy poco de la vida, pero si es una persona que le pide a Dios sabiduría, será sabio,
Será sabio en sus respuestas, en sus proposiciones, en sus palabras. Tú vas a ver sabiduría, porque la única manera de obtenerla es pidiéndosela a Dios, porque es donde está la sabiduría. Proverbios 2:6, fíjate lo que dice: porque Jehová da la sabiduría. Y luego agrega, ¿verdad? Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero lo más importante que dice es que Jehová da la sabiduría. Toda la razón por la que no tenemos sabiduría es porque no pedimos. Santiago capítulo 4 dice, no tienen porque no piden. Hermanos, unas 20 veces en el Nuevo Testamento dice, pidan y se les dará. Esta palabra en griego literalmente significa, sigue pidiendo, sé persistente, continúa haciéndolo. Entonces pide, verá, admite tu necesidad. En segundo lugar, pide. Luego, en tercer lugar, Santiago nos da otro consejo, y es el que nosotros nos anticipemos. Anticípate. ¿Qué quiere decir eso? Espera una respuesta en fe. Anticipa una respuesta. Otra vez el texto del versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Luego el verso 6 dice, pero